La Orden de la Luna Sangrienta. La noche había caído como un manto pesado sobre las montañas de los Cárpatos. La densa niebla cubría el pequeño pueblo de Kresova, apagando los últimos vestigios de luz. El viento ululaba entre los árboles, llevando consigo un rumor inquietante. Nadie en el pueblo se atrevía a salir después del anochecer, pero para Emilia Laurent, el refugio ya no era una opción. El aroma del fuego aún impregnaba su cabello. El recuerdo de su hogar en llamas y los gritos de su familia desgarraba su mente una y otra vez. Habían llegado al caer el sol, sombras alargadas que se movían con una rapidez inhumana. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus dientes, largos y afilados, fueron lo último que su madre vio antes de que su cuerpo quedara inerte en el suelo. Emilia había escapado, pero no porque quisiera vivir. No, había algo peor que la muerte, la impotencia de no poder hacer nada. Ahora, con una daga que había robado de un viajero muerto en el bosque y la determinación que solo el dolor puede forjar, Emilia buscaba venganza. No tenía nada que perder. Pero aquella noche, algo cambió. Mientras deambulaba por los límites del bosque, buscando rastros de las criaturas que le arrebataron todo, sintió que la estaban observando. Su cuerpo se tensó, y su mano aferró la daga con fuerza. El aire a su alrededor parecía cargado, y un escalofrío recorrió su espalda. «Sabes que no sobrevivirás sola, ¿verdad?». Una voz masculina rompió el silencio. Emilia giró rápidamente, su daga levantada, lista para atacar. Frente a ella estaba un hombre de figura imponente, vestido con un abrigo oscuro que casi se fundía con las sombras. Sus ojos, de un azul helado, la examinaban con una mezcla de interés y lástima. «¿Quién eres?», preguntó Emilia, intentando que su voz no temblara. «Mi nombre es Lucien Borel, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que tienes suerte de seguir viva. Y créeme, eso es un milagro en estas tierras». Lucien dio un paso hacia ella, pero Emilia no bajó su arma. «¿Qué quieres de mí?», exigió, su mirada fija en el hombre. «Lo mismo que tú. Justicia». Lucien hizo una pausa, y su rostro se endureció. «Pero para lograrlo, necesitarás más que una daga y buenas intenciones». Emilia estaba a punto de responder cuando algo se movió entre los árboles, rápido y silencioso. Un gruñido bajo resonó en la oscuridad. Lucien se giró en un movimiento fluido, sacando una espada que brilló bajo la luz de la luna. Antes de que Emilia pudiera reaccionar, una figura saltó hacia ellos desde las sombras. Era un vampiro. Su piel era pálida como el mármol, y sus ojos rojos ardían con hambre. Emilia apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que Lucien se lanzara al ataque. La lucha fue feroz. Los movimientos de Lucien eran precisos, como si conociera cada debilidad de la criatura. La espada atravesó el pecho del vampiro con un sonido húmedo, y este cayó al suelo con un grito agonizante. Lucien se volvió hacia Emilia, limpiando la sangre de su espada con un paño negro. «Ven conmigo. Si realmente quieres venganza, yo puedo enseñarte cómo lograrla». Lucien llevó a Emilia a una mansión oculta en las montañas, un lugar que parecía salido de un sueño oscuro. Las paredes estaban cubiertas de estandartes rojos con un símbolo en el centro, una luna llena rodeada de garras. Allí, Lucien la presentó ante la Orden de la Luna Sangrienta, una sociedad secreta dedicada a cazar vampiros desde hacía siglos. Los días se convirtieron en semanas mientras Emilia se entrenaba bajo la supervisión de Lucien. Aprendió a usar espadas, dagas y ballestas. Sus habilidades mejoraron rápidamente, pero lo que realmente la atormentaba era la creciente conexión que sentía con su mentor. Lucien era misterioso, reservado, pero sus ojos siempre revelaban algo más. Una tristeza, una culpa que no lograba comprender. Una noche, después de un entrenamiento agotador, Emilia encontró a Lucien en la biblioteca, examinando un libro antiguo. La luz de las velas proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Se veía vulnerable, casi humano. «Lucien, ¿por qué haces esto?», preguntó Emilia, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Porque alguien debe hacerlo. Porque si no lo hacemos, ellos ganan».
Su voz era firme, pero había algo más debajo, un dolor que no podía ocultar. ¿Y qué perdiste tú?, insistió Emilia, acercándose. Lucien la miró fijamente, y por un momento, parecía debatirse entre decir la verdad o guardar el secreto que lo consumía. Todo. Emilia supo que no obtendría más respuestas esa noche, pero algo en su interior le decía que había mucho más en Lucien de lo que él dejaba ver. Con el tiempo, Emilia comenzó a notar cosas extrañas. Había noches en las que Lucien desaparecía sin explicación. Y cada vez que regresaba, estaba pálido, con un brillo inquietante en sus ojos. Una noche, decidida a descubrir la verdad, lo siguió. Lo que vio la dejó paralizada. Lucien estaba de pie frente a un espejo, con la camisa abierta, revelando una cicatriz profunda en su pecho. Se miró fijamente y, entonces, algo cambió. Su reflejo no se movió. Emilia retrocedió, pisando una tabla suelta. El ruido alertó a Lucien, quien se giró rápidamente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz más dura de lo que ella había escuchado antes. ¿Qué eres, Lucien? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerse. Él la miró fijamente, y por un instante, parecía que iba a negarlo. Pero finalmente, suspiró. Soy uno de ellos, Emilia. Sus palabras eran un susurro, cargado de culpa. Fui convertido hace años, pero la orden me encontró y me ofreció un trato, cazar a los míos a cambio de una vida controlada, limitada. Emilia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y qué pasa si no cumples?, preguntó, con la voz temblorosa. Lucien la miró, y sus ojos se oscurecieron. Entonces, me destruirán. La misión final llegó antes de lo esperado. La orden descubrió la guarida de un poderoso vampiro que había masacrado a cientos. Lucien y Emilia lideraron el ataque, pero al llegar, todo fue una trampa. Los vampiros los estaban esperando. La batalla fue brutal. Emilia vio a sus compañeros caer uno por uno. Finalmente, solo quedaban ella y Lucien. El líder vampiro, una figura alta y elegante con una sonrisa cruel, los observaba desde las sombras. Lucien, hermano mío. Siempre supe que regresarías. La voz del vampiro era un veneno suave. Emilia entendió en ese instante. Lucien había sido convertido por él. Lucien atacó con furia, pero el vampiro era demasiado fuerte. Cuando estuvo a punto de ser derrotado, miró a Emilia. Hazlo. Termina con esto. Ella entendió. Con lágrimas en los ojos, levantó su espada y atravesó el corazón de Lucien. Él sonrió mientras caía al suelo. El líder vampiro huyó, pero Emilia supo que la verdadera batalla había terminado. Lucien estaba libre, pero ella cargaba ahora con su sacrificio. ¿Había ganado o solo perdido algo más? El destino no siempre es justo. Emilia cayó de rodillas junto al cuerpo de Lucien, con el eco de la batalla aún resonando en sus oídos. El silencio era ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta y un dolor que la desgarraba por dentro. La sangre de Lucien manchaba el suelo de piedra, oscura y casi negra bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por una grieta en el techo. No tenías que ser tú, susurró, sus dedos temblorosos acariciando su rostro inmóvil. El líder vampiro, un espectro elegante y aterrador conocido como Victor, había desaparecido como una sombra que se disuelve en la niebla. Sin embargo, su presencia aún se sentía en el aire, como un veneno invisible. Emilia sabía que volvería, pero lo que más la aterraba era la certeza de que no estaba preparada para enfrentarlo sola. Se quedó allí por horas, incapaz de moverse, mientras los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de tonos cálidos. Sabía que debía regresar a la orden, pero algo dentro de ella se resistía. Lucien había sido su mentor, su amigo, y quizás algo más. Ahora, él era solo un recuerdo que el tiempo no podía borrar. Pero la tragedia no terminó ahí. Emilia regresó a la mansión de la orden con el cuerpo de Lucien envuelto en una capa negra. Los cazadores la recibieron con miradas sombrías, pero nadie dijo una palabra. Habían perdido a muchos, y la noticia de la muerte de Lucien golpeó como un martillo.
Él era su mejor guerrero, su líder en la sombra, y ahora estaba muerto. Durante el funeral, los ancianos de la orden pronunciaron palabras solemnes, pero Emilia apenas podía escuchar. Su mente estaba atrapada en los últimos momentos de Lucian, en su sonrisa, en el peso de la espada que lo atravesó. Cuando todo terminó, un hombre mayor, el maestro Armand, se acercó a ella. Su rostro estaba marcado por el tiempo y las cicatrices de innumerables batallas. Hiciste lo que debías, Emilia. Pero debes saber algo. Lucian guardaba más secretos de los que creías. Esa frase fue como un golpe. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz cargada de incredulidad. Armand suspiró, como si las palabras fueran un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Lucian no solo cazaba vampiros. Él era un puente entre nuestro mundo y el de ellos. Una especie de guardián de un pacto que nosotros mismos nunca comprendimos del todo. Su muerte podría haber roto algo que no podemos reparar. El pánico comenzó a crecer dentro de ella. ¿Un pacto? ¿Qué clase de pacto?, insistió Emilia, aferrándose a las palabras del anciano. Armand la miró, con los ojos llenos de una tristeza que parecía infinita. No lo sabemos. Lucian era el único que lo entendía. Pero ahora que él se ha ido, el equilibrio podría haberse roto. Emilia sintió como el aire se volvía pesado, como si las paredes de la mansión estuvieran cerrándose sobre ella. Algo oscuro estaba en marcha, y ella lo sabía. Esa noche, mientras intentaba dormir, un ruido la despertó. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego lo escuchó de nuevo, un susurro, bajo y persistente, como un viento helado que se filtraba por las grietas de su habitación. Emilia, la voz era suave, casi familiar. Se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Buscó su daga, pero cuando giró hacia el espejo que colgaba en la pared, se congeló. El reflejo no era suyo. Era Lucian. Pero no como lo recordaba. Sus ojos eran oscuros, su rostro pálido, y había algo en su expresión que la llenó de terror. Lucian, susurró, con la voz temblorosa. Debiste dejarme caer. Su voz era un eco, retumbando en la habitación. Ahora, todo está perdido. Emilia retrocedió, su cuerpo temblando. El reflejo se desvaneció, pero la habitación se llenó de un frío insoportable. Las paredes parecían moverse, y el suelo bajo sus pies crujió como si estuviera a punto de romperse. ¿Qué está pasando?, gritó, buscando una salida. Entonces lo vio, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, que emergía lentamente de la oscuridad. Era Víctor, pero algo en él había cambiado. Su presencia era aún más aterradora, más antinatural. «Oh, querida Emilia», dijo, su voz goteando con sarcasmo. «¿Pensaste que esto había terminado?». Ella levantó su daga, pero Víctor solo sonrió. «Lucian te protegió todo este tiempo. Pero ahora que él no está, eres mía». Emilia intentó atacarlo, pero antes de que pudiera moverse, él desapareció. La habitación quedó en completo silencio, pero el frío permaneció. Los días siguientes fueron un caos. Los cazadores comenzaron a desaparecer uno por uno, y la orden se vio reducida a un puñado de miembros. Cada noche, Emilia soñaba con Lucian, su rostro cada vez más descompuesto, sus palabras llenas de advertencias que no lograba entender. Finalmente, decidió regresar al lugar donde todo había terminado, la guarida de Víctor. Sabía que era una trampa, pero no tenía otra opción. Cuando llegó, el lugar estaba en ruinas. La sangre y los cuerpos de los cazadores aún estaban allí, pero algo era diferente. En el centro de la sala, sobre una piedra negra, estaba la espada que había usado para matar a Lucian. La tomó en sus manos, y una voz llenó su mente. «Termina lo que empezaste». Antes de que pudiera reaccionar, Víctor apareció, su risa llenando el espacio. «¿De verdad crees que puedes detenerme?», preguntó, acercándose lentamente. Emilia no respondió. Levantó la espada y, con toda la fuerza que pudo reunir, se lanzó hacia él. La batalla fue breve. La espada atravesó el pecho de Víctor,
pero algo extraño sucedió. Él no gritó, no luchó. En cambio, sonrió. Gracias, Emilia. Sus palabras eran un susurro. Esto es lo que quería. Y, con esas palabras, se desvaneció, dejando atrás una nube de cenizas. Pero algo más ocurrió, la espada comenzó a brillar, y Emilia sintió como una fuerza fría se apoderaba de su cuerpo. En ese instante, entendió. La espada no había matado a Víctor. Lo había liberado. Ahora, el verdadero mal estaba dentro de ella.